Esta vez una diputada. Estamos en comunicación con Patricia Cubría, diputada bonaerense por Peronismo para la Victoria, FPV. Patricia, ¿cómo estás? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Bueno, justamente te llamamos a vos para hablar de un tema que está en la agenda más que nunca, que siempre está presente últimamente, pero hoy más que nunca está por la cercanía del año del Ni Una Menos, que es la cuestión de género, la violencia de género, esta lucha que sé que vos estás muy compenetrada con esto, y me gustaría que vos en este marco hagas un análisis de balance y tu opinión acerca de cómo está esa situación de violencia de género en la provincia de Buenos Aires y si hay algunas cuestiones o propuestas que surgen del gobierno provincial para luchar contra esto. Y bueno, la verdad es que la situación de violencia de género está en una situación de emergencia hace años, ¿no? Hace años, de hecho la hemos declarado durante por lo menos 2 años. En su momento la diputada Karina Nazábal consiguió esa declaración, porque la verdad es que me acuerdo todavía las discusiones sobre la inseguridad y estadísticamente la mayor cantidad de homicidios en situaciones así agresivas son muertes de mujeres, casos de femicidio. Una mujer cada 30 horas es una estadística alarmante. Y los mecanismos que hay como para poner límites a esa situación son totalmente insuficientes. Venimos con un atraso político institucional enorme desde el punto de vista de la atención a las víctimas, de no llegar a situaciones de violencia extrema y de la justicia, en donde las únicas penas que hay ante una situación de violencia, que además de volver a victimizarte en un pasillo de un tribunal, tenés que tener testigos, pruebas, etcétera. O sea, en conclusión, miles de esas causas, millones de esas causas terminan, me imagino, en el país archivándose. Y luego, cuando hay una situación de agravamiento de la violencia que termina en homicidio, o sea, en los femicidios, el 90% de los casos tenía una denuncia previa hecha y una medida o no. Claro. De restricción. Digamos los mismos problemas de siempre, o sea, no se avanzó nada entonces, porque esas cuestiones, digamos, ya hace años que se vienen diciendo. Exactamente, porque no estamos atacando el inicio del problema de la violencia. Sigue naturalizada la discriminación de género y la violencia en todos sus términos. Y para eso necesitas políticas de Estado y necesitas reglas claras de juego. O sea, la justicia no condena la violencia, esa es la realidad. Claro, nuestro sistema penal, el sistema penal argentino, recién el año pasado, creo, en 2015, sancionó la ley que lo único que hace es modificar un artículo del Código Penal en donde la carátula femicidio implica una cadena perpetua. Bueno, eso no se aplicó nunca, todavía, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, ni eso, que son avances que hemos logrado, está cumpliéndose, ¿no? Y tener perspectivas, o sea, vos a nivel personal, ¿cómo va la situación tanto en nación como en provincia, de que eso se llegue a aplicar en algún momento? Yo creo que sí, se va a empezar a aplicar, sería lógico que se empiece a aplicar. Y después lo que hay es todo el proceso previo. Nosotros tenemos que evitar estar corriendo atrás de los femicidios. Para eso hay algunos ensayos, algunas propuestas, por ejemplo, de tobilleras, ¿Esto está de acuerdo con iniciativas que vamos buscando como para detenerlo antes, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con esta cuestión de las tobilleras magnéticas en lo que tienen restricciones? Me parece que ante la nada que tenemos son ideas que pueden llegar a ayudar, pero lo que tenemos es que también de alguna manera caminar hacia que se penalice la situación de violencia, que no tenga que ser la víctima la que esté expuesta, sino que haya un límite desde el punto de vista del Estado, del conjunto del Estado, que diga, bueno, golpear a una mujer es un delito. Eso hoy no ocurre. Eso hoy no ocurre. Claro. Y yo te hago la pregunta, o sea, estaban justo hablando de seguridad, esto también tiene que ver con la seguridad, obviamente. La Comisaría de la Mujer en la gestión Ritondo, ¿han dado pasos adelante o pasos atrás o se ha quedado ahí estancada? Yo creo que en esta política de ajuste a todos les ha tocado, incluidas las comisarías de mujer y las pocas políticas que había, que en su momento, si mal no recuerdo, de 135 distritos, había entre 60 u 80 distritos que contaban con una comisaría de la mujer. O sea, no estaba ni siquiera completa
la política de tener una fiscalía para violencia de género y una comisaría de la mujer en cada distrito. De hecho, hemos tenido un caso alarmante en donde una vecina, Sandra Cabo, fue a hacer una denuncia a una comisaría común de su barrio, la cuarta de San Fernando, y fue golpeada en la comisaría. ¿Por quiénes fue golpeada? Por el subcomisario. Fue un escándalo en su momento, y por supuesto la acompañamos a la justicia, en donde ella también tuvo que estar víctima, imputada en un momento, todas las chicanas judiciales tuvo, y finalmente sí se pudo condenar al subcomisario, apenas mínima, y a una inhabilitación de ejercer cargo público, también acotada, ¿no? Sí, una cosa de loco. Pero es una cosa de loco, está naturalizado en la sociedad y en las instituciones, con lo cual hay violencia institucional hacia las mujeres permanentemente, desde el hospital hasta en la comisaría, ¿no? Y vos que trabajás, digamos, más allá de las cuestiones judiciales, que son las primeras que hay que tomar en estos asuntos y accionar, también supongo que, claro, hay que trabajar sobre, digamos, la matriz cultural de todo esto, ¿no? O sea, arrancar con lo más pibe, lo más chiquitos, y empezar, digamos, a cambiar esta matriz de pensamiento machista. Uy, se cortó. Justo cuando veníamos con una pregunta. Justo. ¿Se cortó? Se cortó. Ahí no, te preguntaba acerca de trabajar, digamos, en la matriz cultural de pensamiento, digamos, en general. No, ahora ya hay, digamos, tipos que ya están con la mente así y se puede seguir trabajando, pero, digamos, en la educación, ¿no? ¿Hay algún tipo de proyecto de empezar a haber una educación, digamos, contra la violencia de género en las escuelas mismas? Podrían haber, como así, la educación vial, la educación sexual, podría haber una cuestión de cambiar un poquito la cabeza de los chicos, ¿no? Por supuesto, tiene que ser absolutamente integral como abordemos el tema. En primer lugar, creo que hay que también poner paliativos a la situación de emergencia, porque ante los femicidios que están ocurriendo, estas muertes de mujeres, también hay un montón de niños y niñas que quedan a la buena de Dios también siendo víctimas de ese femicidio. Entonces, ahí hemos presentado un proyecto para que haya una pensión y una cobertura de IOMA, de salud en la provincia de Buenos Aires, para que esas víctimas estén protegidas y contenidas. A su vez, tenemos deudas en materia legislativa y penal desde el punto de vista de abordar desde abajo la violencia, y desde la educación y la cultura lo tenemos que abordar de esta manera, educándonos en igualdad, sin discriminación, y sobre todo creo que, aunque parezca una provocación, deberíamos también iniciar con ciertas publicidades misóginas y patriarcales que de alguna manera naturalizan en los medios masivos de comunicación el rol de la mujer como un objeto de consumo, un objeto sexual, un objeto, etcétera, que tenemos que también tender a evitar, ¿no? Porque no es saludable para una sociedad que considere a otro ser humano como un objeto. Es cierto, es una lucha, digamos, muy grande, pero y que hay que darla, y es enhorabuena que se esté iniciando y con mucha fuerza, y bueno, estaremos atentos a lo que pase, sobre todo en la legislatura, donde se hacen los proyectos, ¿no? Como en el caso de que vos mencionabas. Bueno, Patricia, gracias por habernos atendido y haber hablado sobre este tema. Seguramente estaremos en contacto a futuro para seguir conversando. Un placer, muy buen programa. Gracias, muchas gracias. Te mandamos un saludo.